Aunque el lunes se dio a conocer la noticia de que los juzgados mexicanos habían reconocido oficialmente a Anhel Noreña, segunda esposa de José José, como su heredera universal, el abogado de Sarita Sosa, Richard Seaworld, mantiene que la ley de Florida se antepone a la ley mexicana. Bueno, pero ¿quién tiene la razón? La ley se está balanceando a favor de Miami, México. Para conocer la respuesta, en vivo saludo a la experta legal Sandra Hoyos, quien ha seguido paso a paso este caso. Buenas tardes, abogada. Bueno, primero que nada, ¿el testamento encontrado aquí en México tiene validez en Estados Unidos? Mira, esa es una pregunta, Moni, que es muy difícil de responder, pero se la voy a tratar de poner bien sencillo. Con todo respeto al abogado Richard Wolff, hay muchos malentendidos. Sí. Vamos a empezar esclareciendo que el poder que él mostró en esa imagen que ustedes le acaban de enseñar a todos es un poder. Ese poder muere en el momento que José José muere, ya es impugnado, no tiene validez. Ahora vamos a hablar de los testamentos. Sabemos que hay un testamento en México que, según lo que dice Anhel, se ha reconocido en México. Claro que José José muere en Estados Unidos, claro que las propiedades de Estados Unidos tienen que ser distribuidas en Estados Unidos, las propiedades, ojo, tanto como las deudas. Entonces acá la familia de José José, Sarita y su hija Sara, sí tienen que abrir un caso legal. Ahora, eso no quiere decir que si Anhel llega a Estados Unidos con el testamento de México, que las cortes en Estados Unidos no le van a dar validez. Tendrían que comprobar que ese testamento ha sido impugnado o que ya no es válido, porque bajo el divorcio de Anhel y de José José dice que en el momento que ellos se divorcian, ese testamento queda impugnado. No hemos visto nada de esto, lo que hemos visto es especulaciones por todos lados. Ok. Ahora, abogada, buenas tardes, te mando un cariñoso abrazo. La pregunta es aquí. Yo me quiero suponer que la jovencita Sarita Sosa, ahí en Miami, debe tener alguna carta poder de José José, especulación también, volvemos a lo mismo. Pero si aquí en México existe un testamento y allá hay un poder, ¿qué pesa más ante las leyes? Ante las leyes pesa más el testamento, porque como le expliqué a Moni, el poder en el momento que José José fallece ya no tiene ningún tipo de validez. Ahora, entonces ahí es cuando comienzan las batallas de los testamentos. Existe otro testamento en Miami, se hizo otro testamento después, hasta ahora no conocemos ningún otro testamento más que el que fue hecho en México y nombra a Anhel heredera universal. Ahora, ellos decían, la familia de México, que habían preguntado en el consulado de México en Miami, donde vivió José José, y que a ver si había llevado algún testamento ahí para apostillarlo, como se llame esto, y dicen que, según el cónsul de México en Miami, les dijo que no había ningún testamento. Simplemente porque no esté registrado no quiere decir que no existe. Hay muchas personas que tienen testamento, los tienen guardado en su casa, los abogados tienen la otra copia y en el momento que fallece la persona entonces se presenta a la corte aquí en Miami-Dade County, que fue donde falleció José José, y se le presenta a la corte y se abre un caso para distribuir los bienes del difunto. Así es como normalmente sucede. Entonces, que no esté registrado en estos momentos no quiere decir que no puede ser registrado a futuro. Podría parecer. Abogada, le saluda Distuñón, ¿cómo está? Qué gusto saludarla. Mi pregunta con este tema de que obviamente hay una disputa entre ambas partes y podría llamarse entre ambos puntos de vista de la ley en diferentes países es ¿dónde se llevaría a cabo este proceso legal? ¿En Florida o en México? ¿Quién tendría que viajar? Técnicamente, porque él falleció aquí, se debe de comenzar acá en Estados Unidos. Y la primera familia de José José, o sea, lo que es Anhel y los hijos de ellos, tienen que traer ese testamento para acá, para Estados Unidos, y en ese momento la Corte de Estados Unidos puede tomar decisiones como si fue impugnado en algún momento, si el divorcio de Anhel y de José José impugna ese testamento, si cuando fue hecho José José estaba bajo la influencia de drogas o no estaba en su sano juicio. O sea, hay muchas preguntas que se tienen que hacer para esclarecer y confirmar la validez de ese testamento, pero sí tendría que suceder todo acá en Estados Unidos. Doctora, perdón, abogada, regresemos a las especulaciones porque no tenemos nada concreto. Cuando Sara Sosa se lleva a su papá a Miami, pues no se lo llevó a que fuera a la playa.
o que fuera de shopping. Se lo llevó para que seguramente le firmara y le concediera todos los poderes y demás. Si las dos propiedades de las cuales sabemos ya se las puso a nombre de su hija, eso ya no entra en el testamento, ¿verdad? Si fueron traspasadas antes de su muerte, entonces no entran en el testamento, estarías correcto. De no ser traspasada en ese momento, entonces sí quedarían para la distribución de la corte después que fallece. Sandra, querida, y había otra cosa que menciona también el abogado de las Saras allá de la familia de Miami. Él dice, murió en Miami, era residente de Miami y en materia legal las leyes de México son irrelevantes. ¿Es así de radical? ¿De feo? No es tan feo y pido disculpas por mi colega por haberlo dicho. No es así. Lo que sí, yo creo que lo que él estaba tratando de decir es que la distribución de los bienes se tiene que regir por las leyes de aquí de Miami, Florida, de Estados Unidos, porque él sí falleció aquí. Donde él vivía era acá. Entonces todo eso se debería determinar dónde fallece la persona, ya sea en el caso de José José o en el caso de cualquier otra persona. Efectivamente, abogada, lo saluda Eduardo. Pero sí tienen que tomar en cuenta las leyes de México a la hora de determinar si impugnar ese testamento o no. Entonces México también aquí cuenta, ¿verdad? Exactamente, abogada, la saluda Eduardo Carrillo. Abogada, también se decía, y usted lo comentó, que así como heredan bienes, heredan deudas. Sabemos que estas dos propiedades tienen una gran deuda, una de $14,000 y otra de una propiedad que supuestamente adquirieron por más de $500,000 y que solamente se pagaron $25,000. En el caso de que acredite a Anel ser la heredera, ¿ella tendría que pagar esta deuda en Estados Unidos? No sería Anel la que paga la deuda, sino sería lo que decimos el estate o el patrimonio de José José. Y entonces, antes de distribuir regalías, bienes, propiedades, etcétera, tendrían que ver cómo van a saldar esas deudas. Entonces, indirectamente sí, simplemente que no sale del bolsillo de ella, sino sale de los bienes que puedan restar de las propiedades o las regalías de José José en ese momento. Efectivamente. Abogada, se dice que la señora Sara Salazar y José José ya estaban separados ante la muerte de José José, pero no se divorciaban aún. ¿Qué papel juega Sara Salazar como viuda oficial del señor? Como viuda oficial, ella tendría derecho a pedirle a la corte que sea ella la heredera universal. Y es probablemente lo que suceda cuando veamos en los próximos días, de las próximas semanas, que se ingrese algún tipo de documento aquí en la corte de la Florida. Wow. Probablemente va a decir que ella es la que tiene el derecho porque fue su última esposa. Y es cierto lo que dice el abogado Wolf. Aquí cuando una persona se divorcia, el documento de divorcio dice que esa persona ya no tiene derecho a ningún tipo de herencia. Ahora, la pregunta del billón es, cuando se divorció José José de Anel, ¿hay algún documento que dice esto? Eso es lo que necesitamos saber. Ay, qué fuerte. Abogada, yo quiero preguntarle esto también en el hubiera, pero tal vez se vale el hubiera. ¿Qué hubiera pasado si José José muere en México? ¿Hubiera sido distinto esto? Lo único que cambia es la jurisdicción de la corte. Entonces, en vez de estar discutiendo todos estos temas de la validez del testamento y de las herencias, en vez de hacerlo en la Florida, se haría en México porque fue donde él falleció, asumiendo que estuviese residiendo ahí también, o sea, que estaba viviendo en ese momento en México. Y no hubiera habido bronca por las cenizas, yo creo, ¿verdad? Abogada, muchas gracias, un abrazo y muy buenas tardes. Estamos pendientes. Gracias. Ustedes. Besos, Gracias, Sandra. abogada. La abogada experta en materia legal en la Florida, es abogada Sandra Hoyos allá en la Florida, y agradecemos siempre que nos amplíe el panorama, ¿no? Sí, De forma neutral.